Bien, hola a todos, bienvenidos a la clase de español avanzado con Ciudad Bilingüe. Hoy vamos a repasar el uso de los verbos ir, venir, llevar y traer. Y si alcanzamos, vamos a repasar la diferencia entre acordar y recordar. Bien, veamos entonces otra explicación sobre los verbos ir, venir, llevar y traer. Veamos entonces cómo funcionan estos verbos, ¿sí? La diferencia fundamental entre ellos, que es clave para que podamos diferenciarlos, radica en la dirección de movimiento. Es decir, para indicar eh, una dirección, nosotros necesitamos siempre un punto de referencia. El punto de referencia en español es el lugar del cual la persona habla, lo que estudiábamos ayer. Es el lugar desde el cual habla o el lugar en el que se ubica el hablante, el speaker. Veamos entonces esta gráfica que explica muy bien la situación. Aquí se encuentra el hablante, el speaker, y cuando eh, el objeto o la persona que ejerce movimiento se dirige en dirección contraria a la dirección en la que se encuentra el hablante, entonces utilizamos el verbo ir o el verbo llevar. Ahora, cuando el objeto o la persona se mueve en la misma dirección en la que se encuentra el, el hablante, en ese caso entonces utilizamos los verbos venir y traer. ¿Sí? Entonces, cuando em, el objeto se dirige en dirección contraria, es decir, se aleja del hablante, utilizamos llevar y traer. Por ejemplo, yo llevo a tu casa los libros. Yo voy a tu casa. ¿Sí? Hay un cambio del lugar en el que se encuentra el hablante. Y cuando el objeto se dirige hacia el hablante, entonces, en ese caso, utilizamos los verbos venir y traer. Veamos ahora lo siguiente. Normalmente, en el idioma inglés, los verbos ir y venir podrían traducirse como to go o to come, aunque veamos que hay varias excepciones. Por ejemplo, veamos estos enunciados. Esta noche vamos a cenar a casa de los abuelos. Esta noche vamos a cenar en casa de los abuelos. En 5 minutos voy al coche. En 5 minutos voy al coche. Fijémonos que en la oración A y en la oración A, esta noche vamos a cenar a casa de los abuelos, oración B, en 5 minutos voy al coche. Fijémonos que en ambos casos el hablante se dirige o el hablante se mueve a dos lugares diferentes. En la primera oración a la casa de los abuelos, en la segunda oración al coche.
En ambos casos hay movimiento y con ese movimiento el punto de origen, es decir, la casa de la familia, se aleja del hablante. Por esa razón utilizamos el verbo eh, ir en estos casos. Bien. Ahora veamos este otro ejemplo. Esta noche viene a cenar a casa la familia. Esta noche viene a cenar a casa la familia. Veamos la número B. ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? Fijémonos ahora que en estos casos, en la oración C y en la oración D, el movimiento es desde otro lugar, desde la casa de familia, por ejemplo, hasta el lugar en donde está el hablante, la casa de los abuelos. Fijémonos en la imagen. Qué bien, Sofía. Esta noche vamos a cenar a casa de los abuelos. En este caso usamos el verbo ir. Ahora, qué contentos estamos. Hoy viene a cenar nuestra nieta Sofía. En este caso usamos el verbo venir. Ahora marquemos ciertas diferencias que son importantes con el inglés. Generalmente, como ya decíamos anteriormente, el verbo ir se traduce como to go y el verbo venir como to come. Sin embargo, hay casos en los que la traducción no coincide y por eso se dificulta, porque se generan algunas confusiones y por esto cometemos ciertos errores. Veamos algunos ejemplos. Imagínate que una madre está en la sala y su hija en el dormitorio y la llama. Entonces la madre le dice, Ana, ¿puedes venir aquí un momento? Hija, voy. Como vemos, en español, la madre habla desde su punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia? La sala. Y la hija habla desde el suyo, desde el dormitorio. ¿Sí? Por eso los verbos son distintos. Mientras que en inglés, cuando hablamos con una persona que no está en el mismo sitio que nosotros, en ese caso tenemos que hablar desde su perspectiva, desde su punto de referencia. Fijémonos cómo sería si tradujéramos la conversación anterior. Mother. Anna, can you come here a moment? Daughter, I'm coming. En este ejemplo vemos que en inglés la hija se pone en el mismo lugar que su madre y habla desde la perspectiva de su madre, desde la sala. Por eso ambas usan el mismo verbo. Veamos otro ejemplo. Imaginemos ahora que Elena quiere visitar a su amiga Paloma, quien vive en otra ciudad y hablan por teléfono sobre la visita. En español diríamos algo como, Paloma, ¿cuándo vienes a visitarme? Elena, espero poder ir el mes que viene. En inglés diríamos, Paloma, when are you coming to visit me? Elena, I hope to be able to come next month.
En este caso vemos que Elena se pone en el lugar de Paloma y habla desde su perspectiva. Por eso utilizamos el verbo to come. Bien, ahora veamos el caso de llevar y traer. Entonces, los verbos de movimiento en inglés se traducen como to take o to bring, aunque vamos a ver algunas diferencias entre estos dos. Veamos estos ejemplos. A. Te llevo al colegio en 10 minutos. Esta noche llevamos un vino a casa de los abuelos. Fijémonos que en la oración A te llevo al colegio en 10 minutos y en la oración B, esta noche llevamos un vino a casa de los abuelos. En ambos casos indicamos un movimiento, un traslado de un objeto, por ejemplo, una botella de vino, o una persona de un punto A un punto B. Hay un cambio de lugar. El desplazamiento es a un lugar diferente, como les venía diciendo, del el colegio o la casa de los abuelos, desde el lugar en el que se encuentra el hablante, es decir, la casa de familia. Veamos ahora este otro ejemplo. C. Esta noche seguro que traen una botella de vino. D. Te traemos ahora las bebidas. Fijémonos que en el inciso C y en el inciso D, inciso C, esta noche seguro traen una botella de vino, inciso D, te traemos ahora las bebidas. En ambos casos, el desplazamiento del objeto o de la persona, la botella de vino, las bebidas, es hacia el mismo lugar donde está el hablante, es decir, la casa de los abuelos. Miremos la imagen. Hoy llevo, perdón, hoy para la cena llevo una botella de vino, como siempre. Esta noche seguro que Nuria trae una botella de vino. Veamos en este caso las diferencias con el inglés. Como veníamos diciendo, generalmente el verbo llevar lo traducimos como to take y el verbo traer to bring. Sin embargo, veamos algunas situaciones donde esa traducción no coincide. Por eso hacemos tanto énfasis en que intentemos no traducir todo lo que aprendemos en otro idioma o en español en este caso. Por ejemplo, en inglés podemos decir I'm bringing my dog to the bed o I'm taking my dog to the bed. En inglés ambas frases tienen el mismo significado. Sin embargo, en español solo podemos decir llevo mi perro al veterinario. Como dijimos entonces, en estos casos yo desplazo a mi perro a un lugar distinto del que estoy. Por tanto, la única opción posible en español es utilizar el verbo llevar. Porque en inglés ambos casos son posibles. Porque en inglés, cuando el hablante y el objeto o la persona que movemos están en el mismo lugar de origen, podemos usar los verbos que veíamos, to bring y to take, para indicar el movimiento. En español no podemos traer algo a alguien si ya está con nosotros. Solamente podemos llevarlo a otro lugar. Veamos más ejemplos. Número 1. Tengo que llevar esos libros a la biblioteca. Opción 1. En inglés. I have to take these books to the library. Opción 2. I have to bring these books to the library. Veamos el ejemplo 2. Ella llevaba a sus hijos a la escuela todos los días. Opción 1. He used to take his kids to school every day. O la opción 2 en inglés. He used to bring his kids to school every day. Bien.
Entonces, prestemos atención a esto que es sumamente importante. Los verbos llevar y traer suelen ir acompañados de los pronombres átonos. Por ejemplo, llevo una tarta a María. Le llevo una tarta a María. Traemos los libros a los niños. Les traemos los libros a los niños. Llevo a Sonia a la clase de baloncesto o la llevo a la clase de baloncesto. Como vemos entonces, cuando usamos estos dos pares de verbos, debemos, o para usar estos dos pares de verbos, debemos entender muy bien cuál es el punto de referencia y el movimiento que se realiza con respecto al hablante. Si no tenemos esto claro, o mejor, si tenemos esto claro, podemos usar muy bien estos verbos. Bien, ¿qué tal ahora? ¿Quedó más claro o hay alguna pregunta al respecto? Sí, no es más Claro. claro y pienso el español es más simple de Es inglés. verdad, en algunos No, casos. no, sí. Ujú, es cierto. Bien, entonces ahora vamos a estudiar las diferencias entre recordar y acordarse. Bien, permítanme un segundo. Bien, entonces estos verbos, recordar y acordarse, tienen el mismo significado, ¿sí? Significan exactamente lo mismo, pero se escriben y se... Bueno, perdón. Estos verbos tienen el mismo significado y se escriben y se pronuncian de manera muy similar. Sin embargo, estos verbos no son intercambiables, ya que los combinamos con elementos distintos en un enunciado. Vamos a ver una explicación y algunos ejemplos. Veamos entonces. ¿A dónde vamos de vacaciones este año? ¿A las Canarias? Ya hemos estado allí. ¿No te acuerdas de nuestro viaje? Pues no, no lo recuerdo. ¿No recuerdas el Teide? Ah, sí, me acuerdo de un volcán muy, muy grande. Veamos el verbo recordar. Este verbo tiene los rasgos siguientes. Primero, es un verbo transitivo, es decir, va seguido de un complemento directo. ¿No recuerdas el Teide? Pues no, no lo recuerdo. También puede combinarse con un complemento indirecto. Por ejemplo, recuérdame dónde hemos estado de vacaciones. Tú me recuerdas algo a mí. También usamos este verbo en los casos en los que no se exige el uso de ninguna preposición. Por ejemplo, ¿no recuerdas el teide? Ahora, si aparece una preposición, esta pertenece al complemento, no al verbo. Por ejemplo, ¿recuerdas en qué islas hemos estado? Ahora veamos el verbo acordarse. Este verbo, el verbo acordarse, tiene los siguientes rasgos. Primero,
No es, a diferencia de recordar, un verbo transitivo, es decir, no va seguido de un complemento directo. Por ejemplo, decir, ¿te acuerdas de nuestro viaje? Es incorrecto. No puede combinarse con un complemento indirecto. Por ejemplo, ¿en qué islas hemos estado? La preposición de, acordarse de algo o de alguien. Por ejemplo, me acuerdo de un volcán muy, muy grande. El pronombre reflexivo, acordarse, por ejemplo, ¿te acuerdas de nuestro viaje? O sin pronombre reflexivo, el verbo acordar significa convenir, por ejemplo. Los compradores acordaron un precio con el negociador. Veamos esta pequeña tabla de comparación que permite que le echemos un vistazo a los rasgos que caracterizan el verbo recordar y el verbo acordarse, y también los que los diferencian. Veamos entonces. Recordar, utilizamos ¿Qué preposición si- no y no es un verbo reflexivo. Tengo una pregunta. ¿Qué significa fe de? El primer, los segunda Permíteme un segundo, Sara, column. por favor. En la tabla tiene eh, C, D y no, um, Sí, cuéntame, Sara, ¿cuál es tu uh, pregunta? uh, en, en la uh, en la tabla table La tiene tabla, sí. un tabla. En la Sí. tabla, sí. En la primera, ups, el parte que es verde Ujú. tiene C, D y C, I. ¿Qué significa C, D y C, I? Al lado de preposición. Estas dos columnas. Sí, Mira, dame un sí. segundo. ¿Qué significa? En estos casos, ¿te acuerdas que veíamos cuando hablábamos del verbo recordar y acordarse complemento directo o complemento indirecto? Complemento Desde directo. el verbo Perfecto. recordar sí necesita de complemento directo, el verbo acordarse no, y el verbo recordar sí necesita de complemento indirecto, mientras que el verbo acordarse no. No necesita de preposición el verbo recordar. El verbo acordarse sí utiliza la preposición de. El verbo recordar no es un verbo reflexivo y el verbo acordarse sí. Bien. Bien, entonces continuemos. Veamos ahora la conjugación, ¿sí? Recordemos rápidamente la conjugación en, en presente, pasado y futuro de los verbos recordar y acordarse, ¿sí? Fijémonos Ujú. entonces en estas formas.
Veamos entonces el presente. Yo recuerdo, tú recuerdas, él, ella, usted recuerda, nosotros, nosotras recordamos, vosotros, vosotras recordáis, ellos, ellas, ustedes recuerdan. Veamos el imperfecto. Yo recordaba, tú recordabas, él, ella, usted recordaba, nosotros, nosotras recordábamos, vosotros, vosotras recordabais, ellos, ellas o ustedes recordaban. Veamos en indefinido. Yo recordé, tú recordaste, él recordó, nosotros recordamos, vosotros recordasteis, ustedes recordaron. Y en futuro. Yo recordaré, tú recordarás, ella recordará, nosotras recordaremos, vosotras recordaréis, ellas, ustedes recordarán. Veamos ahora la conjugación del verbo acordarse. Yo me acuerdo en presente, tú te acuerdas, él, ella, usted se acuerda, nosotros, nosotras nos acordamos, vosotros, vosotras os acordáis, ellos, ellas, ustedes se acuerdan. Veamos en imperfecto. Yo me acordaba, tú te acordabas, él, ella, usted se acordaba, nosotros nos acordábamos, vosotras os acordabais, ellos, ustedes se acordaban. En definido. Yo me acordé, tú te acordaste, él se acordó, nosotras nos acordamos, vosotras os acordasteis, ellos se acordaron. Y en futuro, yo me acordaré, tú te acordarás, ella se acordará, nosotras nos acordaremos, vosotras os acordaréis, ustedes se acordarán. Bien, veamos ahora estos ejercicios en los que vamos a poner en práctica el uso del verbo recordar o acordarse. Veamos el número 1. No me Recuerdo de dónde hemos quedado. no me acuerdo. Recuerda Bueno, que no me acuerdo. el verbo recordar no necesita preposición. El verbo acordarse sí. No me acuerdo de dónde hemos quedado. Número 2. ¿Recuerdas? Muy bien. ¿Recuerdas lo que hay que comprar para la cena? Número 3. Re- Recuérdate. Acuérdate de. Acuérdate. Recuerda, sí tenemos aquí una Sí. preposición. Yeah. Número 4. Nunca me. Acuerdo de Muy en bien. qué edificio vives. Correcto. Nunca me acuerdo de en qué edificio vives. Número 5. Mis padres. ¿Recuerdan Perfecto. su Mis padres viaje de recuerdan novios con 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 nostalgia. Muy bien. Número 6. No recordamos cuándo es el cumpleaños de Laura. Nos recordamos muy bien cuándo es el cumpleaños de Laura. Número 7. ¿Te acuerdas de dónde compramos la televisión? Muy bien. ¿Te acuerdas de dónde compramos la televisión? Número 8.
Todos los vecinos recuerdan el día del terremoto. Perfecto. Todos los vecinos recuerdan el día del terremoto. Número 9. Silvia se acuerda de todos sus alumnos. Muy bien. Silvia se acuerda de todos sus alumnos. Y la número 10. Recuerda la mami cuando llegues. Perfecto. Recuerda llamarme cuando llegues. Muy bien. Veamos ahora la opción correcta para completar la siguiente conversación. Número 1. Profesora, usted. Se acuerda de cómo era el colegio cuando era pequeña. Muy bien. Profesora, ¿usted se acuerda de cómo era el colegio cuando era pequeña? Pues sí, lo. Lo recuerdo, eran tiempos muy distintos. Perfecto. Pues sí, lo recuerdo. Eran tiempos muy distintos. Lo. Lo recuerdo con alegría o con pena. Muy bien. ¿Lo recuerda con alegría o con pena? Con mucha nostalgia. A menudo. Ah, a menudo me acuerdo de mis compañeros de clase. Perfecto. A menudo me acuerdo de mis compañeros de clase. ¿Recuerda también sus profesores? Muy bien. ¿Recuerda también a sus profesores? Claro. Mi profesora favorita era la de música. De ella. Ah, me acuerdo estupendamente. Perfecto. De ella me acuerdo estupendamente. Y Se acuerda de todas las cosas que aprendió en el colegio. muy bien. ¿Y se acuerda de todas las cosas que aprendió en el colegio? Tengo una memoria excelente, pero seguro que alguna cosa no la. No, no la recuerdo. Muy bien. Tengo una memoria excelente, pero seguro que alguna cosa no la recuerdo. Mi madre dice que ella no. Recuerda a sus profesores. Perfecto. Mi madre dice que ella no recuerda a sus profesores. Y la última, tu madre y yo fuimos juntas al colegio. De ella, yo sí. Ah, recuerdo. De ella, yo sí me Me, acuerdo. me acuerdo. Muy bien. Perfecto. Tu madre y yo fuimos juntas al colegio. De ella, yo sí me acuerdo. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Ah, no, pienso es difícil. Es difícil, pero creo que el verbo acordar y recordar es más fácil que los verbos anteriores que estudiábamos. Por ejemplo, Ah, venir, llevar, sí. traer. Ah, Eh, sí, yo no uso ah, acuerdo mucho. ujú, Usualmente uso recuerda, recordar, recordar todo el tiempo. claro. Bien, repasemos entonces rápidamente la diferencia entre recordar y acordarse, ¿sí?
Recordar es un verbo transitivo, lo que quiere decir que lleva un complemento directo, que era lo que veíamos en la tablita, es decir, ¿no recuerdas el teide? También podemos combinarlo con un complemento indirecto. Por ejemplo, recuérdame dónde hemos estado de vacaciones y no exige el uso de una preposición. ¿No recuerdas el teide? Ahora, si aparece una preposición, esta pertenece al complemento, no al verbo. Por ejemplo, ¿recuerdas en qué islas hemos estado? Mientras que el verbo acordarse no es un verbo transitivo, es decir, no va seguido de un complemento directo. Por ejemplo, ¿te acuerdas de nuestro viaje? Sería incorrecto expresarlo, sería incorrecto, perdón, expresarlo con complemento directo. No podemos combinarlo con un complemento indirecto. Por ejemplo, ¿en qué islas hemos estado? Y la preposición de debe ir acompañada del verbo acordar, acordarse de algo, por ejemplo. Me acuerdo de un volcán muy, muy grande. Y el pronombre reflexivo sería acordarse. Ejemplo, ¿te acuerdas de nuestro viaje? Sin pronombre reflexivo también es importante mencionar que el verbo acordar significa convenir, es un tipo de acuerdo. Por ejemplo, los compradores acordaron un precio con el negociador, ¿sí? Entonces, el verbo acordar también lo utilizamos en español para referirnos a ciertas acciones que convenimos con alguien o con otras personas. Por ejemplo, también podríamos decir, acordamos cambiar el horario de la clase o acordamos ir al parque juntas. Y esta tablita es sumamente importante porque resume muy bien todo lo que hemos venido diciendo hasta aquí. El verbo recordar no sí necesita complemento directo, sí necesita complemento indirecto, no necesita preposición y no verbo reflexivo. A diferencia del verbo acordarse que no necesita complemento directo, no necesita complemento indirecto, pero sí necesita la preposición de y sí necesita del verbo reflexivo. Bien, eh, creo que con esto queda un poco más claro. ¿Hay alguna pregunta? Sí, no, Perfecto. ¿Qué te parece o cómo te sientes con las diferencias entre ir, venir, llevar y traer? ¿Es claro o prefieres que sigamos no revisando otros ejemplos? pienso ir y venir y llevar y traer están claro ahora. Gracias. Ok, perfecto. Bien, entonces, si no hay más preguntas, Sara, es todo por hoy. Gracias por estar en la clase de español con Ciudad Bilingüe. Mm, Y hasta mañana, que tengas un muy buen día. ¿Y tú también? Gracias, Sara, igualmente. Hasta mañana. Hasta mañana.
Muchas gracias. Hasta luego. Con mucho gusto, hasta luego.